El maestro dijo a sus discípulos una parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias tomaron las lámparas, dejaron el aceite. Las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, entró el sueño y se durmieron. A medianoche se escuchó una voz que decía: llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron aquellas doncellas y se pusieron a preparar las lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de aceite que se nos apaga la lámpara. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Prudentes y sensatos reinan ante Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 1 de septiembre, año 2023. Nuestra santa para hoy es la patrona de las misiones en la Iglesia Católica. Una santa espectacular que a la vez es doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, es de origen francés y es Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, o como también se le conoce como Santa Teresita del Niño Jesús, es una religiosa carmelita descalza del siglo XIX en la historia de Francia, y la Iglesia le otorgó patrona de las misiones, título de doctora de la Iglesia. Una persona de fe, una persona de oración, una persona de sacrificio, una persona que le pidió tanto a Dios: yo quiero pasar mi vida haciéndole el bien a los demás. Y lo cumplió. Se santificó en un convento, murió a la edad de 24 años. El nombre era María Francisca Teresa Martín Guerín. Era el nombre de pila de Santa Teresita y murió precisamente allá en Lisieux. Su vida está como caracterizada por la austeridad, la oración, pensar mucho en los demás, orientar toda la acción a glorificar el nombre de Dios. Fue canonizada en el año 1925 por el Papa Pío XI y fue proclamada doctora de la Iglesia Católica por San Juan Pablo II en el año 1997. Santa Teresa del Niño Jesús. Prudentes y sensatos se mueven en el reino de Dios. Los prudentes y los sensatos circulan en el reino de Dios. Avanzan más los prudentes y retroceden las personas que no son sensatas, que son necias. Por ejemplo, cuando se trata de hablar del reino de Dios, la comunidad de creyentes es la primera beneficiada. Dios propone un estilo de vida para que cada persona sea feliz, logre el éxito y por ende la salvación de su alma. Cada persona elige de acuerdo a su madurez de su propia fe, elige qué clase de vida quiere tener. Si quiere ser ese modelo de persona cansona y llenadora y molestona para los demás, o quiere ser una persona sensata, una persona prudente,
Una persona más calmadita, entonces el reino de Dios tiene ambos grupos. El reino de Dios será de aquellos que aprendan a ser prudentes y a ser sensatos. Pero sensatos y prudentes ¿en qué? En las decisiones, en los pensamientos, en la humildad, como acepten los retos que les propone la vida. Entonces una persona sensata aplica mucho la prudencia de su vida, la inteligencia, piensa para hablar, se demora para contestar. Si alguien desea vivir de acuerdo al reino de Dios, deberá evitar un error que es bastante común, que es ser una persona insensata. La Biblia habla de unas mujeres sensatas y de otras mujeres insensatas. Y habla de las insensatas, que son las personas que no les gusta escuchar, no aceptan ninguna proposición, no tienen oídos, son caprichosas esas personas, hacen lo que creen que deben hacer, no les importa lo que los demás opinen, no se prestan para el diálogo. Y cuando esa persona de ese modelo termina sola, desorientada, desubicada, sin aceite en la lámpara, según la Biblia, para responder al llamado de Dios. Entonces ahí tenemos un primer error que hay que evitar en la vida para poder tener éxito y ser feliz. No ser una persona insensata. La vida como que se va construyendo con esos esfuerzos, con el avance, con la dedicación, con la comprensión de la presencia de Dios en lo que hacemos y en lo que decidimos. Ahí está, ser sensato o ser insensato, con lo que hacemos y con lo que decidimos. Por ejemplo, si soy una persona sensata, permito y escucho que me aconsejen y me indiquen el camino a seguir. Pero fíjense que dice escuche el consejo. El órgano del oído es el más abandonadito en nosotros, por lo menos aquí en América Latina. Somos abandonaditos en el órgano de escuchar a los demás. No escuchamos, uno escucha cantidad de personas que le dicen sí, me dijeron todo eso, pero sin embargo hice lo contrario. Otras personas dicen sí, tiene toda la razón lo que usted está diciendo. Antes de casarme mi mamá me dijo, ese señor es alcohólico, grosero, patán, mijita, ¿usted por qué se va a casar con ese señor? Y sin embargo me casé y mire donde terminé de mal. Escuchar, entonces ahí está como el problema. Sí, la recomendación bíblica es, si soy sensato, escucho, permito que me aconsejen, que me indiquen el camino. Si no soy sensato, entonces me convierto en esa persona necia, terca, intransigente. En esa persona que siempre falla en mayoría de cosas porque escucha y sale y hace lo contrario. Hay otro modelo de personas que se la pasan pidiéndole consejos a todo el mundo. Y yo no entiendo para qué piden tantos consejos si siempre hacen lo contrario. Ese tipo de personas que dicen, ¿me permite hacerle una pregunta porque tengo una duda? Sí, se la contesto, claro, con mucho gusto. Y a los pocos meses dice uno, usted, esa persona, sí, yo le había dicho que hiciera lo contrario, mira, tan extraño, ¿para qué preguntó? ¿Para qué pregunta si hace lo contrario? Esa es una persona insensata. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el remedio? Si en el momento en que se termina la vida y ya no hay más posibilidades, están los sensatos y los insensatos. Entonces los insensatos le van a decir a las vírgenes, regáleme un poquito de aceite. Y las vírgenes sensatas, las personas que sí organizan bien sus vidas, hasta la muerte la organizan también bien organizadita de morir santamente. Hay cantidad de gente que lo hace y lo hace muy bien. Morir santamente. Entonces los que quieren hacer bien su vida le van a contestar, es mejor que vaya a la tienda y compre aceite porque no sabemos qué va a pasar. Es mejor ser prudentes y ser prevenidos. Ahí está un sensato hablando de una manera muy cordial. Entonces, ¿cuál es el remedio? Sería la pregunta. ¿En dónde está el remedio
para solucionar el problema. Sí, al final decir, bueno, entonces ayúdeme. Los grandes ideales se plantean desde la sabiduría de Dios. Habría que leer un libro en la Biblia que se llama el Libro de la Sabiduría. Y en el capítulo 6 de ese libro dice lo siguiente: la sabiduría de Dios es radiante e indefectible. Ojo a la palabra indefectible. La ven fácilmente los que le aman y la encuentran los que le buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Libro de la Sabiduría. El Papa Francisco, que recomienda estar muy vigilantes y atentos, dice el Papa Francisco, estar despiertos, llevar una vida centrada en la caridad con las demás personas. Oigan las dos palabras que recomienda nuestro querido Papa actual: ser una persona sagaz y ser una persona prudente. ¿Qué significa eso? No espere al último momento para cambiar y escuchar un consejo. No espere cuando ya el problema lo tiene encima y la vida se le complicó para decir esa frase tan maluca. Cantidad de amigos y personas me dijeron, no lo haga, pero yo fui insensato, soy una persona terca y sin embargo lo hice. Prudentes y sensatos reinarán en el reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.